protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. Muy bien, Gaby. Buenos días a todos. En el punto 1 de su comunicado de septiembre 1, la unidad anunció que dentro del plazo establecido se ha propuesto 2 precandidaturas presidenciales, las de Cynthia Viteri y Paul Carrasco, y que designará su candidato único hasta el 30 de septiembre, luego de analizar las encuestas pertinentes y que lo decidirán por consenso o votación. Está con nosotros Paul Carrasco, fundador de la unidad. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Un saludo a la ciudadanía del Ecuador entero. Se analizaron las encuestas en la mesa de la unidad. ¿Cómo se escogió a Cynthia Viteri? Bien, mire, yo creo que hay 3 puntos sobre los que quedamos. Hacer unas encuestas. Una encuesta nos llegó el día anterior en la noche. Sin embargo, no hubo un análisis de esas encuestas en donde nosotros tenemos un crecimiento enorme. En un mes de campaña o de primarias tenemos un crecimiento enorme. Yo respeto a Cynthia, pero definitivamente su candidatura en una encuesta está en 12 y en la otra está en 16, donde se nos explicó ya hace 2 meses que estaba en 16. Es decir, no hay crecimiento. A nosotros nos conoce el 34% y tenemos un 10% de intención de voto. Pero más allá de los números, tampoco es que la unidad es inclusiva, porque cuando uno habla de democracia, el centro de la democracia es el diálogo, pero con el diálogo hay que buscar consensos y con los consensos hay que buscar que tanto las mayorías como las minorías estemos incluidos. En nuestro caso, la unidad excluye a Juntos Podemos y también excluye a otras fuerzas electorales que podrían estar al interior. Y tercero, que es fundamental, no se consulta con las bases. Lo que yo he hecho previo a la convención del jueves anterior, he consultado con las bases cómo está la situación. Y es más, yo les cuento con toda la transparencia. Nosotros somos 250 miembros del Consejo Ejecutivo o del Consejo de Gobierno ampliado. Yo cuento eso y luego hacemos una reunión aquí en Guayaquil y tomamos una decisión. Y la decisión fue no ir a la convención. Y finalmente creemos que por no consultar a las bases, por no haber democracia interna en términos participativos, pasó lo que pasó. Los ciudadanos de Avanza con los ciudadanos del Partido Social Cristiano, sí, que no están involucrados en las decisiones, se dieron enfrentamientos de palos y piedras. En Juntos Podemos, movimiento al que usted representa, se analizaron las encuestas y se consideró que el caudal de votos de la unidad no es suficiente para llegar a segunda vuelta y que por tanto se la debe ampliar. ¿Se ha discutido este tema en la mesa de la unidad y con la candidata presidencial Cynthia Viteri? Mire, desde el día jueves yo tuve que salir a Colombia invitado para ser observador en el proceso de paz, pero fundamentalmente lo que le puedo decir es que no ha habido un análisis. Creo que es necesario entender que los números a la unidad no le dan. Vea, seamos muy honestos y muy claros, doctor, y a los amigos y amigas que nos ven. La unidad no va a ganar porque no le dan los números, y la oposición o quienes pensamos diferente tampoco vamos a ganar porque, y no le vamos a ganar al correísmo porque no nos da los números. La alianza no es potente y eso hay que tenerlo claro, y en esa misma línea entonces nosotros lo que decimos es: busquemos alianzas para la unidad con todos y con todas, no solo entre actores políticos, sino también con actores de la sociedad civil, fundamentalmente con la sociedad civil, con los ciudadanos. Yo sí creo, y nosotros estamos convencidos que hay que hablar con otras opciones, y veamos cuál es la opción que realmente puede, con el apoyo del resto, crecer y llegar a una primera vuelta y ganar en una segunda vuelta. Bueno, para ver eso, veamos lo que dijeron las encuestas. En el informe confidencial, Cynthia Viteri tiene 1570, usted tiene 980, según dialoga una firma española, usted tiene 794, Cynthia Viteri 1180. En ambos casos gana ella, pero siempre relegados a un tercer puesto, después del segundo de Guillermo Lasso,
siempre entre 21 y 23. Se dice que tiene lo mismo que hace 4 años o 3 años, bueno, pero tiene más. En todo caso, en las dos encuestas, indecisos entre 21 y 25. A su criterio, ¿debió posponerse la decisión o en base a la candidata escogida hay que buscar un binomio con otro grupo o eventualmente un nuevo binomio? Mire, lo que demuestra es nuestro crecimiento. Según ambas encuestas, estaríamos nosotros en cuarto puesto nacional. Efectivamente, si no hay una unidad total con los otros sectores, los ciudadanos, ¿qué es lo que quieren? Que resolvamos el tema de la pobreza. Y para eso hay que ganarle al correísmo. Y para ganarle al correísmo, la alternativa es estar unidos. Y si en esa propuesta de unidad el más fuerte es Guillermo Lasso, que tampoco logra pasar su techo, pero si los otros le ayudamos, pues hay que hacerlo. Hay que desprenderse de diferentes opciones, sí, de diferentes intereses. Y lo que sí está claro es que nosotros, por lo menos, ciudadanos y ciudadanas, vamos a seguir luchando. Más allá de que se nos ha dicho que no tenemos número, nosotros lo que vamos a hacer es seguir luchando por la unidad del país. Es decir, que lo que está pasando, según su punto de vista, es muy interesante, que precisamente lo que se le dice al Lasso de que no supera un techo es debido a que no hay un apoyo de los otros sectores de la oposición. Yo podría decir que si es Cynthia Viteri, con quien voy a conversar indudablemente, si es Cynthia Viteri la que puede captar todos los apoyos, pues mostrémosle a ver. Pero si es Guillermo Lasso el que capta los apoyos y nosotros vamos a conversar con el general Moncayo, vamos a conversar con Cynthia Viteri, con Dalo Bucarán, con todos los actores que podamos aportar, y si es que Guillermo Lasso en esa línea o Cynthia Viteri u otro candidato es el más potente y sumados y unidos entre todos logramos ganarle al correísmo, eso es lo importante, eso es lo patriótico, eso es entender que no le estamos haciendo el juego a Correa, porque me parecería que hay un momento dado en que Correa está riéndose de nosotros porque justo lo que quiere es dividirnos. Nebot con su candidata, Carrasco por un lado, Lasso por otro lado, Moncayo por otro lado, y eso, Dalo Bucarán por otro lado, y eso al final lo que hace es que, en definitiva, y con toda la transparencia, mire, yo le voy a decir con toda la transparencia y me he caracterizado por eso, eso lo que hace es que el señor candidato del correísmo pueda ganar y pueda ganar en primera vuelta. Seamos realistas, y si es que realmente existe sentimiento patriótico, mi llamado es a que ampliemos la unidad, a que ampliemos las alianzas y que nos pongamos definitivamente a ver cuál es el más potente, porque en la alianza entre Ramiro, bueno, ese César, es el objetivo que está claro. Pero claro, ahora, es que la alianza... Ayer respecto a la ampliación de la unidad como acuerdo nacional por el cambio, Paco Moncayo, Ramiro González y Wilma Andrade indicaron lo siguiente, veamos. Son necesarias las más amplias alianzas. En este momento hay 70 organizaciones políticas que pueden participar. Eso es hacerle el juego al gobierno. Tenemos que hacer amplias alianzas coherentes porque también el pueblo castiga las incoherencias. Ojalá por el bien del país se pueda llegar no solo con Izquierda Democrática, sino con otros sectores mucho más amplios. Nosotros como Avanza desde julio del año pasado en Bahía de Caracas le propusimos al país un gran acuerdo nacional. Desafortunadamente hay egos, hay intereses personales antes que los del país por delante que impiden que esto se dé. Más bien lo que buscan los ecuatorianos es el centro izquierda. Y si vemos que esas candidaturas ya están de hace tiempos en la palestra y que no han concitado el apoyo de los indecisos, más del 60% de ecuatorianos indecisos, quiere decir que hay que construir una propuesta distinta, alternativa, que sin lugar a dudas la constituye Paco Moncayo. Las señales positivas de Paco Moncayo y Ramiro González no las comparte Wilma Andrade de la Izquierda Democrática. ¿Qué opina? Precisamente lo que estoy expresando. La alianza Ramiro González, César Montúfar, Jaime Nebot, Paul Carrasco no da la capacidad como para ganarle al correísmo y cambiar la historia del Ecuador en lo económico, en lo político y social. Por lo tanto, hay que ampliar el espacio a otros sectores. Este momento no se tiene que hablar de izquierdas o derechas o de centros. Lo que necesitamos es construir un proyecto del país. A la gente al final, ¿qué le interesa? Al ciudadano al final, ¿qué le interesa? Pan para la mesa, plata al bolsillo, trabajo.
Y eso es lo que tenemos que resolver, pero eso se hace ganándole al correísmo. Entonces, si no tenemos la capacidad de unirnos, lo que va a suceder, de unirnos entre quienes estamos en otra posición al gobierno, lo que va a suceder es que el candidato de Correa, que va a hacer todo lo que Correa le diga, simplemente van a ganar las elecciones y con mucha posibilidad en primera vuelta, con un porcentaje bajo, porque no tienen el respaldo, pero con un porcentaje bajo. Así que el llamado es, y yo tomo las palabras del general Moncayo, muy bien, hagamos un acuerdo amplio, pero no un acuerdo donde se pueda lograr solo el 3 o 4% del centro hacia la extrema izquierda. Yo ya conozco la experiencia en ese claro, sector. usted la otra vez estuvo... Yo conozco y apoyé y están repitiendo exactamente el mismo proceso. Y acá también se repite el proceso sin inclusión. Mire, yo siempre he dicho, a ver, alguien del Guasmo, si alguien de Chillogallo, alguien del sur de Quito, puede, o alguien como Juntos Podemos, puede ser parte de los procesos de decisión nacional, debería ser, y de los espacios también, porque nos merecemos. Los guasmos, los sectores populares y los sectores marginados también debemos ser parte de las decisiones. La inclusión social no solo significa reparto, ¿sí? La inclusión implica consultarle a la gente como nosotros lo hicimos con nuestro movimiento, pero la inclusión también significa, ¿sí?, tener nuevas visiones en la propuesta. Nosotros estamos abiertos a construir la unidad y seguiremos haciéndolo, pero la unidad amplia y también la alianza que actualmente tenemos con los sectores que he nombrado. Usted no asistió a la proclamación de la candidata presidencial Tina Viteri. ¿Eso significa que se puede retirar la unidad o que iría con el Acuerdo Nacional por el Cambio, que tiene menos caudal de votos? ¿O con Guillermo Lasso, que acumula más simpatías? ¿O todas las posibilidades están abiertas? ¿O como ya lo anticipó, la idea sería que haya una unificación total de la oposición, digamos, lo que no parece posible? Mire, Cintia fue candidata con nosotros o sin nosotros. Allí se tomó la decisión así, no hubo un análisis de encuestas. Mientras haya un análisis de encuestas profundo, mientras exista un proceso de inclusión de todos los sectores. Mire lo que acaba de pasar en Colombia, le pongo como ejemplo. Se reunieron todos los sectores, se reunieron las Fuerzas Armadas, se reunió el gobierno, se reunió las FARC, todos conversaron, hablaron con organismos internacionales, pero se les olvidó algo, ¿sí? Incluir a la sociedad civil y a la población en la toma de decisiones. ¿Y qué es lo que resultó? Resultó que ganó el no. Ojalá, y yo creo que va en buen proceso, ojalá continúe el proceso de paz en Colombia. Pero ¿cuál es mi propuesta? Hay que construir inclusión social, inclusión de todos los sectores, las minorías y las mayorías, y eso es fundamental en todas las aspiraciones que esos sectores tengan, y luego tenemos que hacer un análisis profundo de encuestas, y si es que no da en la alianza que tenemos, no da la posibilidad de ganar o entrar a primera vuelta, hay que conversar para una unidad de todos, mucho más amplia, y mostrarle al país que sí somos capaces de por lo menos en este momento ponernos de acuerdo, aunque luego tengamos nuevamente que volver a nuestras diferencias. Y hay todavía 40 días para eso. Hay 40 días y creo que todavía hay tiempo, no hay que apresurar los tiempos. Nosotros anunciaremos, vamos a hablar con el general Moncayo, a quien respeto mucho, vamos a hablar con Dalo Bucarán, vamos a hablar con Álvaro Noboa, vamos a hablar con todos los sectores, vamos a hablar con Cintia, con Guillermo Lasso, por supuesto. Si nosotros creemos que si Guillermo Lasso está primero en las encuestas, pero no crece, pues busquemos entonces ponernos de acuerdo a ver si él es el que puede crecer con el respaldo de todos, o si es Cintia la que puede crecer, pues busquemos a ver. Yo personalmente veo que Guillermo Lasso está en segundo puesto, Cintia Viteri en tercer puesto y Paul Carrasco, quien le habla, en cuarto puesto. El resto, que normalmente puede tener niveles de aceptación en las encuestas bajos, siempre tienden a crecer. Entre todos podríamos llegar al 40% y ganar incluso con una posibilidad en la primera vuelta. Paul Carrasco, gracias por acompañarnos en Gracias Contacto a usted. Directo. Gaby. En instantes, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Medicina prepagada en riesgo por la nueva Ley Orgánica de Salud Prepagada. 900.000 personas tienen esta atención de salud. Ya regresamos.
comunicado emitido este domingo por la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada, se afirma que su actividad está en riesgo ante el veto parcial del presidente de la República al proyecto de ley que regula a las compañías de medicina prepagada, el que establece un sistema de copago, es decir, que los seguros privados de salud paguen al IES y a la red de salud pública por las atenciones que den a sus asegurados. El comunicado lo firman las aseguradoras médicas más grandes del país, Salud S.A., Humana S.A., BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A. y Ecuasanitas S.A. Estas empresas señalan que 900.000 personas utilizan este sistema, de las cuales 430.000 son además afiliados al IES y sobre quienes se deberá aplicar el copago. Nos acompaña hoy Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido. Gracias, Gabriela, y a su orden siempre. El problema es el veto al proyecto de ley. Sí, efectivamente, el veto, que en su disposición quinta establece este sistema de copago, que significa una carga en términos de siniestralidad, de riesgo, para las empresas de medicina prepagada que difícilmente van a poder soportar, salvo con un incremento sustancial del valor de las pólizas, todo lo cual en un mercado que está en contracción por la iliquidez va a suponer seguramente muchas desafiliaciones. Nos estamos moviendo en esa dirección básicamente porque una vez más se construye la política pública sin el debido concurso de todos los actores, de los interesados, inclusive para tener todos los elementos de juicio, de carácter técnico, para que las cifras de alguna manera coincidan. Me voy a permitir señalar un cuadro de un estudio de la Dirección Actuarial del IES, en donde se hace un cálculo artificioso de las utilidades de las empresas de medicina prepagada por 221.5 millones de dólares correspondientes al año 2014, pero como se podrá apreciar, en varios casos se considera que ingresos y utilidades son lo mismo, sin considerar el factor de costos o de gastos que evidentemente van a mermar la utilidad. La realidad sea dicha de que, claro, considerando sobre la base estos 221.5 millones de dólares para 2014, dijeron, estas empresas tienen mucha plata, pero en realidad, de acuerdo a los estudios auditados de la Superintendencia de Compañías, las utilidades son de apenas 12.8 millones de dólares para ese año. Pero se basa en un informe que emitió el SRI y también la Superintendencia de Compañías. El punto, Gaby, es que en definitiva este informe parte de una premisa falsa. En última instancia, la medicina prepagada en términos de política pública debería ser objeto de incentivo y no de desincentivo, pero si comparamos el incentivo que se creó en la ley de incentivo tributario versus este desincentivo, obviamente este pesa muchísimo más. Porque, como decía hace un momento, no creo que sea una solución en términos de la red de salud pública del país debilitar a las empresas de medicina prepagada, porque finalmente operan como barrera de primera instancia para soportar toda la presión de demanda de servicios. Además, es importante destacar, Gabriela, perdón, es importante destacar que son más de 900.000 afiliados a la medicina prepagada y están ahí pagando una póliza porque desgraciadamente los servicios de salud pública no son buenos, son deficientes, tanto en lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, con el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, solamente la derivación de la atención que se hace en hospitales y clínicas privadas derivadas del IES cuesta como 71.5 millones de dólares. A eso usted tendría que agregarle lo que corresponde a atenciones directas en el IES, igualmente atenciones directas en las dependencias del Ministerio de Salud Pública. Eso significa aumentar desproporcionalmente la siniestralidad de las empresas de medicina prepagada, porque obviamente este rato no hay un estudio claro de cuánto eso sería, pero si hay una base de 71.5 millones y las utilidades son 12.8, evidentemente estas empresas van a quebrar, salvo que aumenten, repito, considerablemente el valor de las pólizas en perjuicio de esos más de 900.000 ciudadanos que las poseen y que realmente toman como una primera opción de atención
ir a las empresas de medicina prepagada. Y vamos a ver, porque ya hay consecuencias, pero quería hablar justamente de los incentivos. Hay otro proyecto que también recibió el veto parcial del presidente Correa. Me refiero a la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios. El mandatario reconsideró y plantea que todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, que afilien a sus trabajadores a la medicina prepagada, tendrán el 100% adicional en la deducción del impuesto a la renta. Esta propuesta, según el asambleísta Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, incentiva a los empresarios para que puedan establecer planes de medicina prepagada para sus trabajadores, con lo cual se descongestiona la atención de salud y permite una atención más ágil para las personas que solo tienen una opción. ¿Está de acuerdo con esto? Pero justamente esa es la paradoja, que por un lado crean un incentivo, pero por otro lado un desincentivo que es mucho mayor en términos de impacto económico, porque si nos movemos un escenario que las tarifas de medicina prepagada van a tener que aumentar 50% al menos, evidentemente no va a haber manera de aprovechar este otro incentivo, porque las empresas en un escenario de problema de liquidez ciertamente van a pensar dos veces si renuevan o mantienen su póliza, porque el costo va a ser considerablemente mayor. Bueno, y hablábamos de que ya hay consecuencias. Una carta de la empresa Salud S.A. empezó a circular entre sus clientes la tarde de ayer. En ella se expresa que la vigencia del nuevo cambio normativo constituye una circunstancia de fuerza mayor que les impide mantener las condiciones actuales del contrato de medicina prepagada y advierten con 30 días de anticipación la terminación del contrato. ¿Por qué se ven obligados a finiquitar los contratos corporativos? Porque justamente lo que he venido diciendo, el costo de la prestación de la medicina prepagada va a aumentar de tal manera de que sencillamente el mercado no va a responder. ¿En qué porcentaje? Y como han incrementado desproporcionadamente el riesgo de siniestralidad, es decir, obligaciones que tendrán que cumplir las empresas de medicina prepagada, ciertamente no habrá manera de atender este requerimiento, porque le va a generar a las empresas una descompensación económica, una pérdida considerable que no están dispuestas a aceptar, y esa es la razón por la cual se presenta esta carta, que de alguna manera ratifica lo que nosotros hemos venido sosteniendo, de que esta política pública, esta disposición quinta del veto presidencial, que por lo demás no se discutió en el seno de la Asamblea Nacional, de manera tal de que llama poderosamente la atención que se la haya incluido. Da la impresión de que es un mecanismo para procurar financiar al IES en un escenario de desfinanciamiento de la institución, porque piensa que por esa vía va a poder resarcirse de decenas de billones de dólares. Pero el costo de eso significa colocar a las empresas de medicina prepagada en una situación absolutamente precaria, que es lo que se está demostrando con la carta que usted acaba de enseñar en pantalla. ¿Incremento de las pólizas en qué porcentaje? Lo decía, alrededor del 50%, inclusive más, por las cifras que estamos señalando. Mire, la siniestralidad de las empresas de medicina prepagada, considerando nuevamente base del año 2014, son aproximadamente 290 millones de dólares. Si por las atenciones derivadas del IES usted tiene 71.5 millones y a eso le agrega las atenciones directas que haya, tanto en hospitales, clínicas, centros de salud del IES como del Ministerio de Salud Pública, a una base de más de 900.000 afiliados o personas que tienen póliza, obviamente eso va a aumentar de una forma desproporcionada, a lo cual usted le podría agregar factores, por ejemplo, como el hecho de que en la ley le incluyen la obligatoriedad de afiliar a las personas de la tercera edad, inclusive enfermas, de manera tal de que frente a esta situación es obvio que las empresas de medicina prepagada van comenzando a hacer distintos tipos de ajustes. ¿Cuál sería entonces la solución? La solución sería de que evidentemente en el conocimiento del veto presidencial, la Comisión de la Salud, al elaborar su informe, considere todos estos argumentos que se están exponiendo, que hay una base técnica falsa para efectos de establecer este copago que va a generar un debilitamiento del sistema de medicina prepagada en desmedro del interés propio del Sistema Nacional de Salud Pública, porque como he venido diciendo reiteradamente, finalmente la medicina prepagada es una opción para la gente que prefiere pagar una póliza, pero el rato que necesita ser atendido, pues no tiene que esperar 4 o 5 meses para una consulta, o si va a una emergencia no tiene que esperar 6 u 8 horas, y es la razón por la cual la gente se sacrifica y paga de más, porque finalmente es una obligación del Estado
una obligación de carácter constitucional, impartir salud universal y gratuita. Y lo es también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo cual empleadores y trabajadores pagan puntualmente todos los meses valores para efectos de garantizar esta prestación. Así que, lamentablemente, yo veo que hay un enfoque de política pública equivocada y esta debería ser sujeta a rectificación. Caso contrario, vamos a estar expuestos a la carta que usted me señalaba o la mostrábamos hace un momento, en donde se indica que las empresas comienzan a hacer sus ajustes en desmedro de una política pública que debería apuntar al fortalecimiento de las empresas de medicina prepagada, no a su debilitamiento. Muchas gracias a Roberto Azpiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. En breve, Abdalá Bucaram Puley, candidato presidencial por Fuerza Ecuador. Todos los candidatos, a su manera, evocan el pasado frente a un electorado angustiado por el futuro. ¿Qué puede ofrecer el candidato más joven a presidente? ¿También arrastra al pasado? Lo examinaremos y ya regresamos. En el discurso de aceptación de su candidatura presidencial, Lenín Moreno hizo evocaciones al pasado. Veamos. Yo recuerdo que antes de que fallezca el abuelo de mi esposa, cuando le pedíamos que nos cuente de Alfaro, se erguía orgulloso y decía: yo fui alférez de Alfaro, yo cabalgué junto a Alfaro, orgulloso. Y así lo sentíamos. Algún día no lejano, tú contarás orgulloso: yo fui parte de la Revolución Ciudadana, yo cabalgué junto a Correa. Como dice Rafael, el pasado no volverá. El pasado nunca más. El pasado. Abdalá Bucaram, candidato presidencial de Fuerza Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días a todos los televidentes. Alfaro, Correa, la partidocracia, esta evocación del pasado que hace Lenín Moreno, ¿es una realidad, un presagio, una burbuja? Bueno, dicen que un pueblo que olvida su pasado está condenado a cometer los mismos errores hacia el futuro. Sin embargo, lo que se olvida el candidato de Alianza País es que él es parte de ese pasado, cuando fue miembro del gobierno del señor Maguad y de otros gobiernos de ese pasado que él hoy critica. Yo creo que lo importante no es seguir alimentando los odios del pasado. Lo importante es enfocarnos en propuestas y soluciones hacia el futuro. Hoy, si hay algo en lo que coincido, es que no podemos volver al pasado. Pero también es verdad que el correísmo ya no representa ese futuro, y eso se evidencia en que más del 60% de los ecuatorianos no han tomado una decisión, no se sienten en afinidad con ninguna de las posibilidades o de los candidatos que se han anunciado, y están buscando una nueva alternativa. Y esa nueva alternativa hay que construirla, en consenso sí, pero principalmente con el pueblo, escuchando al pueblo, más que pretendiendo imponer las mal llamadas unidades solo entre políticos en las que el pueblo jamás está invitado ni considerado con sus propuestas. Usted, con 34 años de edad, es el candidato más joven a presidente, pero ha tenido que cargar con el pasado del PRE y de su padre, con cuya destitución inició la década golpista de la partidocracia, también con el apoyo del PRE a Rafael Correa para llamar a constituyente y para su primera reelección consecutiva. Siendo tan joven, ¿no es parte también del pasado? ¿Qué enseñanza entonces le deja el pasado y qué le puede ofrecer a los jóvenes el partido Fuerza Ecuador? Sí, primero, orgullosamente represento a los jóvenes en esta elección. Soy uno más de ellos que hago uso de los derechos constitucionales de participación. Lo lamentable es ver a quienes buscan criticarme por mi edad, porque quiere decir que para ellos los jóvenes no somos una opción. Los jóvenes tenemos que ser discriminados por nuestra edad y no darnos un espacio de participación.
Es verdad que soy el candidato más joven de la contienda, pero también el que tiene más experiencia en la lucha contra la injusticia. He vivido en carne propia la persecución política de un Estado y de un país que ha judicializado la política y que eso no ha variado. Y esa es la gran deficiencia del actual gobierno, que el gobierno terminó convertido en todo lo que criticaba. Criticaba al dueño del país y hoy tenemos un nuevo dueño del país que es dueño absoluto de todos los poderes y que calca y ha empeorado las situaciones de desigualdad, de injusticia en el Ecuador, y por eso precisamente los jóvenes queremos enarbolar esta bandera de lucha y luchar contra ese sistema que nos tiene cansados a los ecuatorianos. Hoy quieren convencernos de que solo hay dos alternativas: el correísmo y el anticorreísmo. El correísmo que solo propone odiar a quien piense diferente a él, y el anticorreísmo que solo propone odiar a Correa. Ya vemos quienes no estamos del lado del odio, quienes hablamos de la paz, quienes queremos un mejor futuro y quienes queremos una unidad con el pueblo principalmente, para que ese proyecto ocupe el primer lugar en febrero. Lamentablemente, los políticos de antaño, quienes se unieron en el pasado a dar golpes de Estado, quienes se unieron en el pasado a dar feriados bancarios, no lo entienden y quieren imponer una visión caduca, al igual como hoy lo hace el gobierno, que también ya es parte del pasado. En estas elecciones entonces se enfrentan el pasado contra el pasado. ¿Dónde está lo nuevo? ¿Estamos realmente en una transición y hacia dónde? Lo nuevo está en entender lo que el pueblo está pensando para poder crear esta organización Fuerza Ecuador. Hemos caminado durante años por el país y hemos identificado cuáles son los verdaderos problemas del Ecuador, y mientras los unos están insultando a los otros, el pueblo está desesperado porque no hay trabajo. La desesperación y la angustia que no acepta el gobierno es que el pueblo no tiene trabajo, que la chirez es lo único que ya es de todos, que los bolsillos desesperan y angustian a la familia ecuatoriana, que la droga campea en el Ecuador, que cada día es más difícil vivir en el país, que la plata no alcanza para nada. Mientras identifiquemos que ese es el verdadero problema y que ese es nuestro verdadero enemigo y que lo que tenemos que sortear es ver cómo vamos a cumplirle al pueblo todo lo que este gobierno no ha cumplido en 10 años y no lo hará, que el gobierno representa el continuismo. Bueno, pero que el actual candidato del gobierno lo han obligado a venir exponiendo su salud, que no tiene nada que ver con su discapacidad, para que quienes están detrás de él y quienes van a gobernar, utilizarlo para seguir 10 años más, como dicen en el poder, y que van por más. Pero el asunto cierto es que usted aparece en todas las encuestas con un porcentaje de 3 a 5%, seguramente nunca le darán más las encuestas porque esa ha sido la historia de los Bucaram con las encuestas, por eso inventaron el voto vergonzante para justificar la derrota de Nebot en el 96, tampoco lo llaman a ningún frente de unidad, tampoco es fácil ponerse de acuerdo con ustedes. ¿Espera convertir esa soledad en fortaleza como hizo su padre o eventualmente atender un llamado al diálogo como el que le formuló hace un momento aquí en Contacto Directo Paul Carrasco? He dicho que desde joven y desde niño he venido luchando y sufriendo las injusticias en carne propia. Esto de ser discriminado por la gran mayoría de medios de comunicación, de encuestadores, para mí no es nada nuevo. Yo ya perdí 2 elecciones en las encuestas y las gané en las urnas. Acabamos de ver en el plebiscito de Colombia cómo le daban al sí el 70% y se equivocaron por más de 20 puntos. Las encuestas mienten. Eso es lo único cierto, porque las encuestadoras necesitan trabajar. A ver, se nos acaba el tiempo. El asunto darle espacio a quienes las pagan. Sobre la invitación de Paul Carrasco, ¿estaría dispuesto usted a conversar? Totalmente abierto al diálogo con todos los sectores. Hemos dialogado con todos los sectores. Lo que no vamos a hacer es unirnos solo por odio a un hombre. Si tenemos un proyecto de amor a un pueblo, nosotros vamos a participar porque efectivamente los jóvenes estamos cansados del odio y hemos identificado quién es nuestro enemigo. El anticorreísmo a estas alturas es absurdo porque Correa ya decidió irse. Hay un Estado candidato y eso hay que enfrentarlo. Hay que exigirle al CNE que cumpla su rol. Voy a pedirle a Ecuador TV que transmita nuestra convención nacional como lo hizo con la de Alianza País, solo para demostrar que hay un Estado candidato y ojalá los medios privados no caigan en el mismo error de tener candidatos y no dar libertad e igualdad de condiciones a todos los candidatos. Respetemos la democracia, que al final quien va a ganar es el Ecuador. Darlo Bucaram, candidato
a presidente por Fuerza Ecuador. Gracias por su participación. Buenos días, don Alfredo. Gaby. Hasta aquí Contacto Directo. Que tengan todos un buen día. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.